Bienvenidos a esta segunda entrega de Caminos con Historia. Y si la semana pasada hablamos de los nuevos caminos, nuevas rutas que se hacían en torno al Camino de Santiago, esta semana nos vamos a referir a otro camino o otra ruta que es el camino de Covadonga, el camino de Gijón a Covadonga. Y para hablar de este camino, que aunque puede tener relación con el Camino de Santiago, es una ruta aparte en Asturias, pues vamos a hablar tanto Surde Morán como yo, Miguel Don Gil, en esta segunda entrega. ¿Cómo estás, Surde? Hola, muy bien, Miguel. ¿Tú qué tal? Pues aquí, con ganas de empezar a charlar contigo sobre los misterios, los secretos, lo que no se conoce de la ruta a Covadonga. Seguro que salen perlas de sabiduría. Me pillas en Barcelona. Bueno, hay que ser exactos, en Hospitalet de Llobregat. Entonces, el fondo no es muy intelectual de libros y cosas de esas que suelo tener yo por ahí en el estudio. Es más bien una nevera. Pero bueno, ahora que también te dedicas a la alta cocina, entonces estás ahí en tu laboratorio, donde haces esos platos tan interesantes, que eso también da para microscopio. Sí. No, están teniendo mucho éxito. La verdad que esa faceta tuya tiene potencial. Entonces, para la gente que quizás no haya escuchado, aunque bueno, en Asturias se conoce la ruta a Covadonga, el camino a Covadonga, pero quizás haya algún despistado. Entonces vamos a hacer un poco una explicación breve de cómo se origina o los antecedentes históricos y luego ver lo que es el camino a Covadonga y la ruta pues en las últimas décadas y en la actualidad, ¿no? Si nos vamos muy al origen, pues bueno, tendríamos que irnos un poco pues a la tradición, la leyenda, que dice que en la Santa Cueva la Virgen de Covadonga se apareció al rey Don Pelayo en el año 722 y le entregó una cruz con la cual venció a los musulmanes. Estamos hablando de los inicios de la Reconquista en la península ibérica. Esta fue la batalla de Covadonga y esta cruz se la denominó la Cruz de la Victoria y es una de las cruces que se guarda y se protege en la Catedral de Oviedo en la Cámara Santa y es uno de los símbolos de Asturias. A lo largo de los siglos se ha creado una ruta de peregrinación a este santuario mariano, ruta que parte de Gijón y que llega hasta Covadonga con varias etapas. Es una ruta bonita, hermosa, se puede hacer por todos los públicos, tanto jóvenes como gente más mayor, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco, nos hemos remontado a lo más histórico, y vamos a ver cómo esta ruta, que se desarrolló durante siglos, pero que estaba un poco, vamos a decirlo así coloquialmente, un poco olvidada o no practicada, pues vamos a ver cómo a finales del siglo XX, aproximadamente a principios de la década de los 90, hay un grupo de personas, entre las cuales está Surde, y qué mejor que él para que nos cuente esos inicios, para explicarnos cómo fue ese proyecto que surge en un grupo de personas en torno a la Asociación o Tertulia Cultural El Garrapieyu, si no me confundo, Surde, si me confundo me corriges, y tienen una iniciativa de hacer practicable un camino hacia Covadonga y luego empezar esas rutas. Entonces, ahora Surde, nos vas a contar cómo surgió esa idea en aquella tertulia. Bueno, ya antes de existir la asociación, éramos un grupo de amigos, Todo empieza por ese grupo de amigos entusiastas que decía el otro día, comentábamos del escrito de Antón Pombo, ¿no? Pues sí. Empezó así, mucho antes de que existiese la asociación, porque uno de nosotros, Tino Lozano, por una razón personal había ido caminando a Covadonga con otro amigo, una especie de promesa, y habían buscado en un mapa grande, uniendo varios mapas de aquellos del Instituto Geográfico Nacional, de 1,50, fueron buscando la ruta que fuese más directa hacia Covadonga y que se librase más asfalto a la vez, para no meterse sobre todo en carreteras generales, ¿no?
un día surgió el hacerla con él porque tenía ganas de volver a hacer aquella ruta como experiencia. Estoy hablándote del año 86, 87, por ahí. Y la hicimos, vamos a ver, como los antiguos cánones, ¿no? Más o menos, sí, se salía del camping de Deva, bueno, que realmente está en Cabueñes, sí, y se iba hacia Covadonga, del tirón. Se solía salir de tarde y se llegaba ahí hacia el mediodía o primeras horas de la tarde del día siguiente a Covadonga. Fue un reventadero, de hecho, paramos en Cangastonís. Se podría mejor haber seguido, yo llegué mal, aunque luego me repuse enseguida, pero no continuamos toda la noche caminando, salvo un par de horas de echar media siesta ahí en un prau, en el puente Soto Dueñes, entrando en el concello de Parres, al lado de la carretera. Y luego, con el tiempo, cuando hicimos la asociación, pues un día surgió el tema de proponer, la ruta la volvimos a hacer varias veces y por tramos, proponer pues la recuperación de esa ruta, la señalización, cara a las instituciones, a que tuviese una señalización efectiva. Estaba sonando en aquel momento lo del Camino de Santiago, es cierto, pero de momento solo en los medios de comunicación solamente se hablaba del camino francés. Entonces, bueno, como que aquí no iba a haber ningún tipo de camino. Luego empezó a hablarse un poco del primitivo, luego se habló del de la costa, ahora llamado Camino del Norte, sí, que en un principio más bien parecía que lo iban a señalizar más pegado a la costa, porque está el Camino Real de les Mariñes, en Villaviciosa, en ese tramo, ¿no? Y no por donde nosotros habíamos señalizado el tramo villaviciosa del camino, que lo señalizamos a nuestra manera. Bueno, dimos un poco de movimiento en prensa, con fotografías, etcétera, porque además, en una excursión propia nuestra de la asociación, que éramos 3, 4, pues buscamos una alternativa de este camino de Gijón a Covadonga, el Camín Xixón-Covadonga, como se popularizó, a un tramo de carretera nacional 634, precisamente entre el puente Soto Dueñes y Ozanes. Eran unos 8 kilómetros de arcén por una carretera, bueno, todos la conocemos, ¿no? Con muchísimo tráfico, entonces mucho más aún, porque todavía no estaba hecha la autovía del Cantábrico, y descubrimos el Camín de la Reina. En aquel momento nos lo comentaron con otro nombre, un vecino. Era el Camín Real de Viabaño. Entonces, una vez que unimos esas piezas del rompecabezas y pensamos, es un camino estupendo para de peregrinación, de excursionismo, de senderismo interior, de estar 2 días o 3 fuera. El que quiera lo puede hacer del tirón, pero son casi 80 kilómetros. Varía un poco según quien lo mide, pero andan 74 y 78, 80, 81. Varía un poco siempre. Pero vamos a decir 76. Del tirón es una brutalidad. Decir que tampoco estábamos buscando un camino histórico necesariamente. Había tradición de ir a Covadonga andando. Mucha gente iba por la carretera porque era la única manera de no perderse. Te haces un desvío terrible, digamos, unos por la carretera de Gijón a la Pola Siero, otros de Xixón hacia Alberrón, por la carretera carbonera, pero sí había quienes iban buscando esa zona entre el camping de Deva, Covadonga, no necesariamente buscando un camino antiguo, sino evitando esos tramos de carretera. Y otra cosa, y es que después sí aparecieron caminos antiguos, caminos reales, caminos de paso, de herrería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no era buscar exactamente un camino antiguo, sino un camino agradable, con su historia, con sus monumentos, con sus paisajes, y que llegas a Covadonga cómodamente, en lo que se refiere a que no vas a tener jaleos de tráfico. Y había un gran punto negro que era un anticlimas, el de Soto Dueñes a Ozanes. Sí. Y entonces, fuimos buscándolo y no encontramos nada muy conveniente. Había que saltar por la zona de Castiello, Parres, había que saltar pues alguna alambrada y demás. Y entonces yo, que de aquella estaba en paro, me acuerdo que al día siguiente o a los 2 días cogí el alza y me fui allí a investigar. Hice la misma ruta y volví a saltar la alambrada. Y luego dije, bueno, pues igual por la otra parte, porque está el río Piloña por el medio, eso me iba a decir, sí, muy importante.
está el río Piloña por el medio. Bueno, pues pasé el Piloña y en ¿cómo se llama? En Romillo, pregunté a un paisano que estaba ahí sentado, un paisano con la guadaña, como los que se veía todavía hasta no hace mucho, ¿no? Y me dijo, hombre, sí. Yo pregunté, oye, ¿hay algo para evitar la carretera que pueda ir, en ese caso hacia atrás, hacia el puente Sotudueñes? Y dijo él, sí, el Camín Real de Viabaño, el Camín Real de Viabaño. Y me fue indicando, hay un tramo de carretera local donde la iglesia, pero muy cómodo, Llames de Parres, y después ya, pues, el Camín Real pero bien abierto, con empedrado y todo, el Camín Real de Viabaño, Camín de la Reina. Luego, investigando, resulta que se llamaba así porque por ahí pasó Isabel II en 1858, con todo el séquito a Covadonga, y van apareciendo los caminos históricos. Y encontré el enlace para evitar la carretera hacia el puente Sotudueñes. A la semana siguiente ya fui con los demás compañeros de la asociación, Tino Lozano, Rosendo, éramos los que investigábamos eso en aquel momento, y estupendo. Movimos un poco en prensa y de momento las instituciones no se movieron, nos movimos nosotros, pero de casualidad. Al año siguiente, en 1992, hubo una marcha de jóvenes a Covadonga, de Gijón Sur se llamaba, la zona de la parroquia de San Miguel, Pumarín, 1500, sí. Todo eso. Y bueno, quisiera decir, porque bueno, yo lo he visto, bueno, está en el blog de Surde, que tiene una entrada dedicada al camino, y hay un montón de recortes de prensa. La verdad que había bastante difusión de la actividad vuestra. Desde el 91 hay bastantes referencias. Sí, sí. O sea, había que mover a la prensa. Que además de aquella se llevaba... A ver, podías mandar carta, pero era mucho mejor que te viesen la cara, personalmente. Ibas con el comunicado o con la propuesta o con alguna cosa que presentaste en algún ayuntamiento o en el Principado, sellado, todo así muy personalmente. Y a veces hablabas con algún periodista que se iba a ocupar de la noticia. Eso yo no sé si seguirá existiendo, pero porque hace tiempo que no veo la prensa así. Yo pero creo que hoy en día es todo correo electrónico, ¿eh? No creo yo. Sí. Hombre, aquí ya había el correo epistolar, ¿entiendes? Y también teléfono y todo eso, ¿no? Y fax. Pero lo de ir y... Bueno, pues aquí, la Nueva España, el comercio, la Moda Asturias, la SER, la COPE, por Gijón y a veces por Oviedo, como yo estaba en aquella época de repartidor, además. Tú eres el mensajero oficial de la prensa. Sí. Bueno, pues lo que te decía, como movimos en prensa, la asociación esta, que estaba un poco al frente o encargado un párroco joven creo que era de San Miguel de Pumarín, propuso que pudiésemos hacer de guías de la excursión de multitudinaria de jóvenes a Covadonga de aquel año, que creo que coincidía con el 1 de mayo o primeros de mayo, primer domingo de mayo, y entonces se aceptó ir de guías, pero para evitar que nadie se perdiese, porque eran muchos, como 400 o tal, y que al final va a haber grupos que van a quedar unos para adelante, otros para atrás, otros van a correr, pues la Semana Santa anterior fuimos a pintar una flecha amarilla. No sabíamos que eso iba a ser luego coincidencia con el Camino de Santiago, con la flecha amarilla del Camino de Santiago, ni nada, no teníamos ni idea. Era porque una pintura barata, que encontramos una que llamaban pintura al flan en el Hipercor, que aunque te cayese el bote no chiscaba, no salpicaba, era al flan y cundía mucho. Y se compró por eso, eran latas cuadradas, les pusimos un alambre haciendo de asa, uníamos al bote de pintura de forma cúbica, cuadrada, cúbica, la planta, bueno, y como un calderín, y con un pincel gordo, redondo, íbamos pintando solamente en los cruces complicados. Bueno, nada más. La excursión se celebró, mucha gente, hubo mucho follón y tal, y aparente nada más. Entonces nos vamos enterando de que algunos ciclistas, siguiendo la flecha a dónde llegará, además los ciclistas pedalean y llegan en el día sin problema, llegaron a Covadonga. Y detrás de los ciclistas empezó gente a ir andando. Y entonces, toma ya, pues lo hacemos nosotros. De aquella tampoco había tanto problema, aunque tuvimos uno en Cangas de Onís, si te habían pintando
señalización de caminos. Ahora, oye, es normal, eso está un poco más teóricamente controlado, te puede caer un paquete, a lo que haya un permiso tal, tanto caminos de senderismo como rutas de rallies y tal, todo eso tiene que estar homologado en teoría, incluso el tipo de pintura y dónde lo pintas, no a lo mejor en los árboles o en ciertos árboles, no a lo mejor, no, por supuesto, no en particulares, salvo que te den permiso, etcétera. Eso tiene que tener una reglamentación. Y lo pintamos nosotros, lo vimos en prensa y fue tremendo, empezamos a organizar excursiones nosotros. Y luego sí se movieron algo instituciones. También presentamos mociones en los ayuntamientos implicados, que son Gijón, Villaviciosa, Piloña, Parres, Cangas de Onís, que hubo apoyos, además, yo creo que unánimes de todos los grupos. Y luego ya hacia el año 96-97, fue con Sergio Marqués, estuvo la primera señalización institucional. Aparte de las flechas y tal, la primera con que todavía queda algo en pie, que ya pasaron 20, pues échale cuentas, 26, 27 años. Sí. Todavía quedan algunas de esas señales, que eran unos postes de madera y una señal indicadora con un trisquel. Sí, porque el trisquel lo pusimos, lo llamaron después popularmente la garrapía, y lo pusimos un poco para simbolizar el camino, la rotación solar, ¿no? Símbolo ancestral celta y no celta. Lo tienen los romanos, los arapajoes, los chinos, los normandos, y es el sol en rotación, luego con otras implicaciones, ¿no? Pero en principio es un símbolo solar de movimiento, ¿no? Bueno, yo diría que bueno, esa señalización, que por fin ya eso lo apadrina el Principado, supone, digamos, como el reconocimiento oficial de esa ruta, ¿no? La institucionalización de la misma. Otra cosa que nos gustó mejorar era el lugar de salida. En vez de salir del camping de Deva, preferimos salir desde San Salvador de Deva y el Güello Deva, parroquia gijonesa de Deva, el río Peñafrancia, antiguo río Deva, porque se celebra el 8 de septiembre ahí también la fiesta de la Santa, que es una Virgen Negra, Nuestra Señora de Peñafrancia, panteón de los Rodríguez, del conde de Revillagigedo, de los Revillagigedo, y está relacionado por historia, tradición, leyenda y toponimia con Covadonga, porque tenemos Deva, la diosa céltica de la naturaleza, simbolizada en el agua, nacimiento de los ríos, toponimia indoeuropea, la que quieras, desde Polonia o Rusia hasta Irlanda, toda Europa prácticamente, o sobre todo toda Europa occidental, y como que se sacraliza en la Virgen María, ¿no? La madre naturaleza, la madre del género humano. Se celebra la fiesta el 8 de septiembre, y ya que hablamos de batallitas, una tradición que hay en Deva, secular, recogida, es que cuando fue la batalla de Covadonga, la sangre de los muertos en combate salía por el Güello de Deva. Es una relación mística, mítica, mitológica, épica. Tiene una razón de ser, que las rocas, la peña, el Güello Deva, Peñafrancia, hay un afloramiento ferruginoso. Y entonces sale el agua con ese color, o da esa sensación, oxidado, si lo vemos con la luz, da la sensación, no es que sea el agua que esté colorada necesariamente, no, es que hay alguna veta, eso, de fierro, que da esa sensación de rojez en el agua, en determinadas circunstancias, ¿no? Con la luz, con tal, encima tenés el santuario de Peñafrancia, y está muy vinculado con Covadonga por historia, tradición, leyenda, el día de la fiesta. Y eso también fue, yo creo que un acierto, ¿no? Aprovechando, vamos a decir que, porque nosotros hicimos un vídeo sobre eso hace unos años, de que la ruta a Peñafrancia puede ser como una ruta de entrenamiento o una ruta previa a la que es luego la ruta al camino o el camino de Gijón a Covadonga. Y tú y yo la hicimos. Y está el vídeo por ahí que lo pondremos en el canal. Me alegro que cuentes eso, porque también pensamos en salir del casco urbano, pero bueno, era como carretera, aunque fuese local, con cierto tráfico, peligrosa, pero cuando se abrió la senda del Peñafrancia, ¡hombre!,
salimos desde el Molinón. Sí. Toma símbolo de Chichón. El Sporting en primera división. Sí. Aparcas en el Molinón, nos juntamos ahí, o el que llegue en autobús, o el que llegue en taxi, o como quiera, nos juntamos ahí, o el que quiera ir, y tomamos la senda del Peñafrancia, que enlaza también con la senda del Piles. Y los que quieran salir desde Gijón Sur, desde Pumarín, desde el Llano, desde la Calzada, también con la senda de la Cambocha, puedes enlazar esas vías verdes y sendas verdes, puedes enlazar una con otra, los tramos necesarios, y sales desde casa ya en plena naturaleza, más o menos, como quien dice. Estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, tú hiciste hace poco o hace unos años o colaboraste en una ruta de guías verdes de Gijón. ¿Me equivoco? Sí, colaboré en una ruta de guías verdes de Gijón con otros autores que se ocuparon de temas de naturaleza. Yo era un poco la parte más gorda, que era la ruta en sí mismo y explicar lo mío, ¿no? Milimétrico, metro a metro, pues lo que había. Porque hay ¿no? que decir que Surde tiene el título oficial de El Peregrino Milimétrico, el cual le reconocieron en Galicia por la exactitud de sus referencias en lo que respecta a la ruta del camino. Sí. José de Cora, director del Progreso, no cualquier señor, que no solo es porque es el director, es un periodista y no suele hacer la pelota, de Copón, de la de Coller, vamos a decir, y un escritor. Recomiendo la guía de Lugo, Visible e Invisible, a todo el mundo. Es una guía del patrimonio lucense, pero muy amena de leer, con sus leyendas, con su bruma céltica o misteriosa o tal, la muralla, la catedral. Bueno, eso da para hablar otra vez largo y tendido. Para otro día. Pues esa ruta del Peñafrancia vino muy bien para eso, para salir desde casa, salir caminando desde casa. Atraviesas la ciudad, patrullando la ciudad, llegas a donde empieza el río, la senda, que está en la guía. Puedes desayunar en la guía y abre alguno de esos sitios ahí veteranos para tomar algo. Les Mestes, el polideportivo de Les Mestes, el grupo Covadonga, y ya sales de ahí disparado para Covadonga, ya en plena casi naturaleza, ¿no? Una senda verde, por lo menos sin tráfico. La verdad que la senda está muy cómoda y es bonita porque está rodeada de árboles, etcétera, está muy agradable y es muy llana ese primer tramo, o sea que lo puede hacer cualquiera. Y ahí luego el grupo Covadonga también hizo la ruta muchos años, no sé si seguirán coincidiendo con el día del grupo, la semana del grupo, vamos. Sí. Y nos dieron un premio por la señalización y la promoción. Eso debió ser hacia el año 97 o antes, no me acuerdo, algo antes posiblemente. Bueno, por ahí, por uno de esos años. Igual fue 94 o 95, esos años, en los 90. Y me surgen varias preguntas que son interesantes. Porque, claro, tú ahora lo cuentas, sé que ya lo hiciste y ya se ha institucionalizado y se ve como normal. Pero tú comentas como al inicio, la gente que quería hacer esa ruta Covadonga cogía y iba por carretera, porque lo más sencillo, ¿no? Tú, con el grupo en el que estabas, buscasteis hacer no una ruta histórica, pero bueno, que mezclase un poco lo que se pudiese encontrar de histórico con lo practicable. Y fuisteis uniendo caminos reales o rutas, etcétera, etcétera. Y llegáis a una señalización, vamos a decir, así sencilla, con la pintura que comprasteis. Pero mi pregunta es, cuando hacéis esa primera ruta atando cabos, ¿tuvisteis que pedir permiso en algún pueblo porque, yo qué sé, hubiese un cercado, hubiese un alambre y que hubiese que quitarlo? ¿Cómo llegasteis a acuerdos con los vecinos? ¿Cómo hicisteis eso? ¿Cómo se gestó eso? No hubo problema. Bueno, hubo un pequeño problema. De aquella tampoco se miraba tanto. Hubo un problema pintando una flecha en un poste telefónico enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Ahí sí que nos dieron el auto. En Cangas de Onís. Pero bueno, yo salí. Oye, esto ya fue ya en el 93. Ya pasaron tiempos. A lo mejor el Guardia Civil ese ya está hasta jubilado. Pues fue una cosa... a ver, ¿qué están haciendo? Esto no, alto ahí, no sé. Sí, de verdad, desde el mismo cuartel. Uy,
Y entonces, yo no sé cómo dije, no, es que ya hablamos ya con todos los párrocos. Era mentira. Pero bueno, Guardia Civil, sí, bueno, ¿y cómo lo ponen con papel? Hombre, es que con papel no aguanta ni un día. Si fuese para hacer Claro. esto va a ser para tal, y los párrocos y tal. Entonces, bueno, no pasó nada, pero sí nos podían haber cascado una multa. Por eso lo de andar pintando te puedes llevar un disgusto. Tienes que tener tu permiso, todo en regla, y un permiso oficial en papel. No verbal, porque luego al final nadie sabe nada. Luego también resulta que salió un guardia civil que no había sido socio del Garrapiello, pero había venido con nuestras excursiones alguna vez, era amigo de un socio. Y ya estuvimos hablando ahí del uno y del otro y no pasó nada. Y a ver, cuando se pintan estas rutas así por particulares o a libre albedrío, a lo mejor no pasa nada, pero como te pillen o te puede denunciar un vecino, como a veces pasa, porque no saben qué estás pintando realmente, pues sí te puede caer una multa o un disgusto, que eso hay que evitar. Yo entiendo que en aquella época posiblemente, salvo alguna cosa que a nivel de un pueblo te dijesen algo, o lo que os pasó en ese punto donde la Guardia Civil, pues igual no había ni normativa ni nada. Me imagino que hoy en día habrá algo de regulación. Porque sobre todo ahora que se han multiplicado las rutas y las asociaciones, etcétera, etcétera, si no debe ser un caos la cantidad de marcas que puede haber. Es que hay veces, sobre todo ahora, ya lo comentaremos, de decisión a vía viciosa, sobre todo coincidiendo con otras rutas, con gente que lo pintó a su manera de forma alternativa. Puedes encontrarte con flechas 6 o 7, una de cada color. Madre mía. Claro, que esa es otra. Que me comentabas, aparte de... No hubo problema hasta hace muy poco, que se solventó gracias a un vecino. Digo el pecado, no el pecador. Eso salió hasta prensa varias veces. Sí. Un vecino cerró un tramo del camino diciendo que era de él, en un pueblo. Digo el pecado, no el pecador. ¿Se puede decir el concejo? Un camino muy, muy bonito, que a la carretera, aunque es local, está arreglada, muy ancha, mucha curva, sin visibilidad. Bueno, meter a la gente ahí caminando era tremendo. Y entonces lo cerró, hubo ahí un poco de lío en el ayuntamiento, hasta que vecinos del otro pueblo de arriba pues se quejaron porque ese camino siempre estuvo abierto. Y el camino que había antes de la carretera era un camino histórico. Tenía que estar abierto. Otra cosa es que se desbrozase, que se limpiase, que se advirtiese que podía haber una zona, alguna piedra que podía resbalar con lluvia, como todos los caminos del mundo, digamos. Y eso se abrió, gracias a un vecino de arriba. Porque hay que decir que la ruta, aunque sigue yendo mucha gente, está un poquitín desdejada de unos años acá. La asociación, pues ya no sé si pasó a la historia, fuimos ocupándonos de otras cosas. Ya sabes lo que es el mundo asociativo, ¿no? A veces te cansa, a veces no lo puedes estar, lo fue cogiendo otra gente, yo no sé si ahora está operativa. Entonces, a ver, yo vi por internet que había un blog y las últimas entradas son del 2012. No sé si... Sí, cierto. Yo ya no estaba en la asociación, yo ya había marchado hacia el 2000, 99-2000. Tenemos que poner en el canal, porque como estamos tocando tantas referencias de personas, asociaciones, un canal, un teléfono de aludidos, para que entren en directo. No. A ver, no digo más nombres que los que nos dieron los que nos dieron el ánimo para hacer el camino. Y ahí Tino Lozano, que fue el presidente muchos años, fue fundamental, mucho antes de que existiese el Garrapiello, porque fue el que nos metió el gusanillo, como que no quería la cosa, ¿no? Del camino a Covadonga. Otra pregunta que me viene a la mente: ¿tuvisteis vosotros, antes de que viniese el apoyo institucional, de algún tramo que ves que hay camino pero que está un poco tomado por la maleza, desbrozar, arreglar o algo, o no hizo falta adecuar un poco algún tramo? La verdad que fue tan bueno. El único que tenía algún tramo un poco mal, pero se pasaba bien, con hierba alta y algún helecho, era el Camín de la Reina, o el Camín Real de Villabaño, entre Villar de Huergo, entre el puente de Sotodueñes y
y bueno, Ozanes, Romillo, sí. Esa fue, algún tramo, pero eso estaba empedrado, se pasaba muy bien. Eso se había ensanchado en 1858 para el Paso de la Reina. Fue el camino que hubo entre esos pueblos hasta la carretera, hasta que se construyó la carretera. Te voy a hacer una mención por lo que decías antes, que decías, se dice el pecado, no el pecador, pero hace una semana, 2, me vino de eso de, estás charlando, ¿no? Y voy a decir solo el concejo. En el concejo de Villaviciosa, parece ser como reciente y en la actualidad, que hay un tramo del camino a Covadonga. Ese abrigo. Ah, sí. Pues ese sí. Que está el mismo tema, que los peregrinos pasan por allí y que si ese trazo es del paisano y que si no, que sí, y el debate. Eso se solventó. Bueno, pues sigue siendo el mismo. ¿Ya has visto alguna pista más tú? No, tampoco, ¿para qué vamos a decir, para qué vamos a decir el pecador o los pecadores, que somos todos malos? Pero parece como que el debate sigue presente, de que el propietario entiende que no y que los peregrinos siguen pasando por allí o algo así. Hubo más problema en 30 años. Desde el año 93 que se señalizó por primera vez hubo más problema que ese. Bueno, haber que decir de todo. Había, cuando hicimos la ruta por primera vez, no el Garrapillo, sino el grupo de amigos, la primera o la segunda, porque fuimos varios años seguidos sin faltar ninguna vez. El año 87, si no el 88, sí vimos que había algún mapa de algún particular como señalizando una ruta muy parecida a esa. Sí. Y cuando pasabas por Sietes, por ejemplo en Sietes, sí pasaba, cuando pasaba gente, sí decía a los vecinos, el curandero de Sietes, para institución, que en gloria esté, el curandero de Sietes, que ahí siempre había tradición de peregrinos a Covadonga, que salían de Villaviciosa y de Gijón por diferentes caminos, pero nunca se había señalizado. Si encontramos unas señales con una imagen de la Santina muy esquematizada, sí, en la zona de Millares y La Goleta, pero debía ser de algún particular o grupos de montaña, porque a Covadonga se iba por diferentes rutas, los que no iban por la carretera, hubo ya pues desde tiempo atrás grupos de montaña que iban pues siguiendo la carretera a veces por rutas de montaña, incluso por el Sueve, aunque es un rodeo grande, pero bueno, incluso por el Sueve. Se hacía la ruta de Gijón a Covadonga y luego tenemos otras rutas a Covadonga. Hay una desde Llanes que se hizo como GR y hay por lo menos una desde Oviedo que sale desde la capilla de Covadonga por San Esteban de les Cruces en Oviedo, pero no es que esté tampoco un camino histórico es en sí mismo, sino que un camino que enlaza varias rutas de montaña de unos 100 kilómetros por la zona de Peñamayor, alejado de poblaciones incluso. Muy silvestre. Y ahora se señalizó uno que tiene algo más de visos de historia, que es el camino de los santuarios, que se puede ir de Covadonga y de allí a Santo Toribio, que luego de Covadonga, si quieres, puedes seguir, claro, hasta allá arriba, hasta Los Llagos, a Canal de Trea, El Cares, Bulnes, y pasar a Áliva, cerca de Sotres, y entrar en Cantabria por Espinama. Puedes ir allí a enlazar con Santo Toribio. Y esa ruta está recuperada más o menos con visos históricos, siguiendo el Valle del Piloña, por Nava, por la Pola Siere, por el Infiesto, hacia Cangas de Onís y hacia Covadonga, Santo Toribio. Esa también está recuperada. Pero sí decir que siempre hay algo, un pozo, una tradición de esos caminos. Una vez haciendo una excursión en Torazu, no buscando ningún camino especial a Covadonga ni a ningún sitio, sí nos salieron al paso vecinos en Torazu diciendo que íbamos a Covadonga. Y nos decían que por ahí había gente de Oviedo, de La Pola, que iba a Covadonga para evitar la carretera. Pero bueno, eso fue ya un camino aparte que nunca... Estuvimos así pensando en algún momento señalizar también. Pero bueno, ahí se quedó y ahora sí, el Camino de los Santuarios viene a recuperar esa idea, ¿no? De Oviedo hacia Covadonga, por el Valle del Río Nora, luego el Valle del Piloña y luego el salto hacia Cangas de Onís y ahí hacia los Picos de Europa. Ya que estamos con estas rutas, estos caminos que se van rescatando, algunos son innovaciones, otros tienen visos históricos, como dices, ¿hay alguna publicación que los recoja a todos?
Sí, pero no tengo aquí la referencia, o por los principales. Hay un libro que tiene caminos, hay varios, bueno, y en blogs también, que hablan de los caminos a Covadonga en general, muchas posibilidades, y luego de los que están señalizados en particular. Que hay varios libros del tema. Que las rutas básicas son esa de Oviedo que te digo, con algunas variantes, la de Gijón a Covadonga, el Camín Xixón-Covadonga, y hay otra por Llanes. Ahora igual apareció alguna más también, digo señalizada, sí, documentada, señalizada oficialmente al menos en algún momento, etc. Y nos queda comentar una cosa que dio, eso sí que dio problema. Lo que pasa es que, no es por escurrir el bulto, pero yo no estaba en la asociación. ¿Qué pasó? Y causó muchísima preocupación, que fue en muchos tramos de Xixón a Villaviciosa coincidíamos con la ruta del Camino de Santiago del Norte o de la costa primeramente, que se pintó con flechas amarillas. También. Se pintó antes el de Covadonga, no es por entrar en... Si no nos hubiese pintado, si hubiésemos sabido que iba a haber ahí un camino y que iba a estar con flechas amarillas, de verdad que no se hubiese pintado. Y eso se tenía que haber solucionado en poco tiempo. Pero... Una pregunta que yo te quería hacer y ahora me ha venido a la mente porque lo has comentado tú. Yo te iba a decir, bueno, se señalizó originariamente en torno al 97, 98 por el Principado, esas señales de madera. Por el Principado, sí. Sí. Comentaste que, bueno, que se fueron deteriorando, que algunas desaparecieron y te iba a preguntar yo, desde aquella fecha no hubo ninguna reposición, ni ninguna nueva... Algún ayuntamiento, sobre todo en cascos urbanos o en determinados tramos, puso sus señales propias, ¿no? Yo me acuerdo el de Cangas de Onís. Y luego lo que sí hubo fueron, particulares, con buena intención, pero que llegó un momento que cada uno pintaba la flecha donde quería, ¿no? Y entonces hay como a veces, yo te digo, 3, 4 flechas. Pero bueno, ahora vengo a hablar de mi libro. También. Ahí está el libro de Xur de Morán de Gijón a Covadonga. Oficialmente está agotado, pero bueno, lo puedes conseguir de otra forma. A ver, siempre hay alguien, aparece alguna caja, algún ejemplar, o libros de antiguo o tal. Lo que hay que hacer es editarlo nuevamente, actualizarlo, porque tú vives como peregrino milimétrico, corrigiendo sobre la corrección. Y básicamente, de la última, salieron dos libros. Salió uno salió en diciembre del 98, pero bueno, a efectos de presentación, de distribución en librerías, bibliotecas y demás, fue en enero del 99. El Camín de Xixón a Covadonga, en asturiano, fue el primero, y ese se agotó, bueno, rapidísimamente, con fotos y textos. Y entonces, en el año 2012, con otra editorial, la primera fue Alborán Libros Ediciones, de Xicu Yepes, y la segunda, la de Silverio Cañada, a la Enciclopedia Asturiana. En el 2012 saqué El Camino de Gijón a Covadonga, en castellano, actualizado, con algún tramo alternativo incluso, pero prácticamente ya de ahí ya no hay más novedad. Digamos lo que es el camino en sí mismo, no hay más novedad. Sería aprovechar ese mismo texto. Sí, pues abrieron algún albergue más, abrieron algún bar más, etcétera. Uno cerró, pero por jubilación también, en Llames de Parres, que eso fue también histórico de la romería de Covadonga. Me comentabas tú, aparte de las señales, que consideras que el camino, por las informaciones que te llegan o tienes, que está un poco dejado, que convendría darle un poco de, vamos a decir, de restauración, no, pero de señalización, de revisión, Yo lo pondría en manos de las instituciones. Son 5 ayuntamientos implicados, el Principado. Por la zona de Piloña, pues hay una bajada desde Anayo hacia Borines, que sigues un par de tramos de 2 carreteras locales, una Comacala del Alto La Llama, y hay una bajada directa a Borines. Pero si no ves la flecha que está en el suelo, porque no había otros sitios donde ponerla, y el poste hace más de 10 años que cayó, el poste de la autorización oficial del año 97, creo recordar, hay los que siguen hasta el Alto La Llama y es un rodeo tremendo por luego bajar a Borines. Tienes ahí 2 horas más y todo por carretera bastante sinuosa, ¿no?
pues sería reseñalizar el camino, básicamente, tener un permiso o algo, alguien reseñalizar el camino. Las instituciones metan mano en eso, porque oye, todos los años se realizan rutas nuevas, estupendas, y esta que es antigua, pues podía regionalizarse de forma que tampoco estorbe a otras rutas. No hay nada que inventar, la señalización específica que había, la flecha, le cambiamos el color y el trisquel, y ya está. Tanto pintada a mano en los sitios que sea menester y se pueda y se deba, como en postes o en señalética. Era de madera en aquel momento, de madera o del material que se estima oportuno. El tema es que la madera, aunque esté tratada, pero con la humedad, la lluvia, se va pudriendo, o sea, que tiene mala preservación. Bueno, esta aguantó bastante, esta aguantó los que no cayeron, los que no tiraron, no, la madera aguanta bastante. Hay madera que aguanta más que metales y que plásticos y que tal, pero muchas veces cae, bueno, por la base, simplemente porque llueve. Y la base del cemento tal tiende a ladearse y cae. Otras veces, oye, pasa un coche, un tractor, que son muy anchos, porque hay caminos, oye, que no son caminos de comunicación directa de pueblos, pero son vías pecuarias. Entonces pasa un tractor o un pascualín con su remolque, oye, y cayó. Además pasó una cosa muy curiosa con estas señales. Pues, la gente cerraba el trisquel y se lo llevaba para casa. Como recuerdo. El trisquel era muy bonito. Estaba basado en un hórreo de Quirós. No tenía que ver exactamente con la ruta geográficamente, pero era un trisquel tan bonito, de 3 puntas con un zigzag alrededor. Se puso de fondo amarillo y de fondo azul, como la bandera asturiana, y el trisquel con esa franja, con ese círculo en zigzag de color amarillo que resaltó, azul y amarillo, como la bandera asturiana. Y algunos postes de madera, veis que los habían cerrado y se habían llevado el trisquel. Una vez lo encontramos, lo encontró un socio en un bar de Madrid. Ahí expuesto. Había 2 tipos de señales, ¿no? Uno más pequeñín y otro así más grande. Y ya que estamos, entonces, ¿de quién fue la idea estética, artística de ese símbolo y de esa señal? Porque lo patrocinó el Principado, pero ¿quién tuvo la idea? No sé, fue mía. Yo me acuerdo que eres el artífice de ese hermoso trisquel de azul con amarillo tan bonito. Tú eres el artífice. Pues te felicito. En nombre de Asturias. No es por tal, debo tener por casa algún boceto, hecho a mano. Sí. Mira qué bien, pues eso estaría bueno. Antes de ser la señal, era la garrapiella, la llegaron a llamar los caminantes y los vecinos. La garrapiella. Ay, cuidado, vas a pisar una garrapiella, porque a veces había algún momento que la ponías en el suelo. Era el trisquel con la flecha. Era por poner un símbolo que salió aleatoriamente. Algo que identificase un poco al camino, pero que salió aleatoriamente. Porque yo me acuerdo cuando pintamos en el 92, que era algo provisional, sin pensar en que iba a tener continuidad. La ruta, para la gran expedición de los jóvenes de Gijón Sur y tal y cual, pues a veces poníamos una C de Covadonga, CS fue después los del Camino de Santiago, CC, Camino de Covadonga, o Camino a Cuadonga, o ánimo, a veces poníamos ánimo, y en vez de andar con tanto un trisquel, raca, y en base a eso se hizo luego el trisquel ese bonito que tanto te gusta, sí. Que ese se sacó de un hórreo de una foto de un hórreo de Quirós, de la decoración que tienen por los guiños o por la colondra, no me acuerdo muy bien. Bueno, en derechos de autor, de propiedad intelectual, te deben ya millones de euros. Y la verdad que yo te felicito porque es muy bonita. Y está bien que la gente lo sepa, que el que lo ideó fuiste tú. Entonces, y una pregunta que te iba a hacer. En todo el camino lo hay porque lo has comentado, pero o sea, ¿hay suficientes lugares como para parar a tomar algo, un bar, un albergue, etcétera? ¿O faltan? Los necesarios, ni más ni menos. No vas a pasar fame, no vas a pasar hambre, salvo que quieras, pero no vas a pasar hambre.
A ver, yo siempre recomiendo cuando se hace cualquier camino de estas características, o aunque sea una excursión de unas horas, llevar siempre algo contigo. Pues puede ser galletas, pan. Yo tiro más por cosas más o menos naturales. No soy tanto de bebidas isotónicas y demás reconfortantes. Me gusta más pues llevar unos carajitos del profesor. Sí, chorizo, queso, algo de pan bueno, pan que soy más de y eso, y de bebida isotónica, orujo, ¿no? Mira, a ver, hablo personalmente por mí y por lo que mucha gente. Lo que más cuando haces esos esfuerzos grandes, te pide el cuerpo agua. Y hay que beber agua. Y luego, por tomar otra cosa, te pide el cuerpo más cerveza. No sé si será por la cebada. Puede ser. También algo de sidra, vino, pero parece que la cerveza como que te agrada más. Eso sí, aunque bebas cerveza, sidra, vino, bebe agua, porque el agua hidrata y las bebidas alcohólicas no hidratan. A lo principio parece que sí, y lo digo por experiencia. Te tomas un cañón de cerveza y estás en el quinto cielo, porque además el esfuerzo te reaviva los apetitos, por supuesto la gana de beber y también las papilas gustativas, y todo te sabe mejor. Comida, bebida y lo que sea, todo te sabe mejor, ¿eh? Me acuerdo yo aquel día que hicimos juntos. Ahora te acabo. Sí. Te tomas el cañón de cerveza y a los 5 minutos tienes más sed que antes. Tienes que beber agua porque si no puedes empezar a beber y no parar. Cuenta que tú tienes experiencia de un tramo, por lo menos. Sí, tú y yo hicimos un tramo que llegamos hasta Mandi, pero ¿dónde lo empezamos? Que ahora me estoy olvidando. No, empezamos en Amandi. Empezamos en Amandi y llegamos a Sietes. Fue lo más allá que llegamos. Hay una cierta esencia del camino en ese tramo, ¿no? Sí. Es la parte que ya saliste de la zona periurbana gijonesa, cuando ya estás al sur de la villa, es zona periurbana de Villaviciosa, y ya te tiras hacia la zona suroccidental de Villaviciosa, que es la más montañosa. Más o menos la zona occidental de suroccidental es la más montañosa de subidas y bajadas. Y ya tiras hacia Piloña. Y ahí, pues, tenemos dos sitios que debe el camino mucho a ellos, que son Bereceña, Casa Piloña, Laura Callado, La Madre, etcétera. Y este abrió hacia el año 93, creo que fue. No, antes, bueno, no me acuerdo, un poco antes de publicar yo el libro. O del 98, hacia el 99 o así. Fue a publicar yo el libro y abrió él. Y yo, mira, qué lástima no poder haberte incluido en sitios para parar a tomar algo, que es el Hotel Prida, Casa Prida en Sietes. Casa Prida, que estuvimos allí, sí, comiendo. Sietes, me trataron muy bien. Esos son dos históricos, hay más, pero bueno, ya que ha salido ese tema. Sí. Pues ahí, Casa Prida en Sietes, estuvimos tú y yo y sale en el vídeo, que lo tendréis en el canal y se come bien. Exacto. Y en Casa Piloña también. Que Casa Piloña lo conocí yo ya en la primera vez que fuimos del tirón. La verdad que vaya... un bar de pueblo, bueno, sigue siendo un bar de pueblo precioso, pero aquella, digamos, era más antiguo, con los fluorescentes ahí, los paisanos, era verano, principios de verano, primavera, que venían de Segar, tal, y de aquella lo que nos entraba gana en el cuerpo eran las galletas de coco que tenía. Sí. No, aquella, pues a lo mejor ahora es un restaurante con cocina muy buena, aunque no vayas a hacer la Ruta Covadonga, súbete ahí a Casa Piloña y súbete a Sietes, a Casa Prida, porque vas a comer bien, y a buen precio, ya lo creo. Además, los dos son sitios para dormir. Bereceña abrió el colmado, se llama, porque al lado del bar Casa Piloña había un salón de baile de aquellos años atrás, del cuplé, digamos,
y de la posguerra y todo eso, y se acondicionó y ahora es un albergue estupendo. Y en Casa Prida pues también tienes un hotel rural maravilloso, que puedes ver los hórreos de Sietes, la iglesia renacentista de Santumedero, etcétera. Etcétera. Y bueno, esa zona la conoces tú. Ahí tienes tú tus impresiones también que puedes comentar. Que fue un día de lluvia, ¿eh? Fue un día rarísimo porque es que estábamos, no sé si era julio, o sea, era verano y hacía, bueno, en principio hacía buen tiempo el día anterior. Y justo cuando planeamos salir, que en teoría iba a hacer sol y calor, ya en Gijón había mucha niebla y tal. Y cuando nos fuimos adentrando para allá, para Mandi, Villaviciosa, bueno, era una cosa que no se veía un palmo de casi nuestro. Y lluvia. Y yo decía, madre mía, qué mala pata. El caso es que Surde me dijo, si quieres lo dejamos. Digo, no, vamos a tirar para adelante. Hicimos ese tramo. Ahí está el vídeo, la síntesis. Y que os lo recomiendo y lo vais a tener. Y la verdad que es un camino agradable. Y el algunas de las mejores excursiones de la vida de uno fueron en días de lluvia, que aparentemente estábamos como para no ir y arrancamos y bueno, hasta salía el sol o no, pero al final se pasaba bien. Eso sí, salvo que de repente se te entre lluvia de esa que, como decimos, calistra, de esa que atraviesa todo, que por muy equipado que vayas te empapa, porque además es una cosa muy curiosa, te puedes tapar todo, pero quedas empapado tú por dentro aunque no te llueva, empiezas a sudar y llevas material impermeable y te quita la visión. Entonces, bueno, hay veces que sí, que hay que echar más atrás, sobre todo si vas con la idea a lo mejor de hacer fotos, a lo mejor, bueno, lo dejas para otro día. Pero ya metidos en el laberinto, igual da blanco que tinto. Tirar para adelante y... También es cierto que si uno solo va a caminar, es un esfuerzo, pero como uno vaya a caminar, más hacer fotos, Surde, grabar, que estaba yo, esto y lo otro, dar una vuelta, entonces te cansas más porque estás haciendo más esfuerzo que si uno va caminando simplemente sin documentarlo, ¿no? Entonces, pero se hace bien. No. Yo creo que lo que hicimos fueron 20 y pico kilómetros y se hizo agradable. Yo tengo ganas, mejor por primavera, por ejemplo, volver a hacer la ruta como antaño, 3 días, que es lo más... para disfrutarla un poco. Puedes hacerla del tirón, puedes hacerla en 2 días. Al principio, como no había sitios para dormir, íbamos hasta Llames de Parres, muy cerca de Riondes, el primer día. O sea, que te metías como unos 50 kilómetros, con subes y bajas. Había que ser mucho. Rambo. Pero ahora, bueno, puedes parar en la villa con un pequeño desvío. Bueno, ya lo hacías de antes, pero a veces lo que es Villaviciosa te queda como demasiado cerca, sobre todo si madrugas un poco, te queda como para comer. Entonces puedes seguir ahora hacia Breceña, volvemos a decir, hacia Casa Piloña o hacia Sietes, hacia Casa Prida. Y el que camine más, pues ya puede tirar alguna cosa, no sé si abrió por Anayo o ya llegar a Borines, que bueno, está ya lejos, pero está mucho más cerca de Gijón que Llames de Parres, ¿no? Borines hay sitios para dormir, Millares abrieron un albergue también, Piloña, también como Borines, y me gustaría pues volver a hacerlo así, de esa forma, porque ahora, como está uno metido en tantos chareos, en tantos líos, que si los caminos de Santiago, que si el patrimonio de esto, que si lo otro, que si no vivimos en Asturias, aunque volvemos cada poco, pues ya no tienes tanto tiempo para hacerlo así, pero sí me gustaría esta primavera recuperarlo, de salir desde el Molinón, como quien dice, por el río Peñafrancia, o si no directamente en Deva, y ya hacer en 3 días la parada pertinente en Breceña o en Sietes, la primera etapa, y la segunda pues ir hacia Llames de Parres o cerca, Romillín también abrió un albergue, y luego ya tirar hacia Covadonga. Y hay más alternativas, también puedes dormir en Cangas de Onís, que hay muchos hoteles y pensiones de diferentes precios. Abrieron también un albergue en la antigua escuela de la Riera, aunque está pegando a Covadonga. Oye, pues si llegas así un poco tarde y al día siguiente quieres visitar Covadonga tranquilamente, o el que tenga sus inquietudes espirituales, pues ir a la pertinente misa o celebración o conmemoración, pues ahí lo tienes. Ahí tienes ese albergue de la Riera.
a las puertas de Covadonga, y donde estuvo antiguamente la casa del abad, que queda en las ruinas, porque en Covadonga no había nada fascinante antiguamente. Ahí estaba el abad, vivía ahí. Creo que iba a caballo, iba y volvía. Algo de eso hay. Y la romería se celebraba más bien en esa zona, más que en la misma, en torno a la cueva, porque la basílica no existía hasta tiempos de Frasinelli, hasta finales del 19, que se empezó a construir poco a poco. Sí, hay fotografías de la construcción, o sea, que es de época relativamente reciente, hace 120 años, por ahí. Sí, exactamente. Pues yo, ¿sabes lo que veo, Sur? De que tú y yo nos juntamos a hablar, me decías tú, vamos a hacer de media hora. Ya nos vamos a la hora, y yo veo que como tú y yo estemos a gusto, llegamos a las 2 horas, o lo que se termine. Pues, aunque luego sigamos hablando, pues yo personalmente agradecer a Tino Lozano, que fue presidente del Garrapiello unos cuantos años, que nos haya metido el gusanillo, a mí sobre todo en concreto, de esto. Porque yo iba más bien de monte, de chaval, íbamos de monte, a los picos de Europa, al Sueve, pero luego a mí me entró el gusanillo por estas rutas históricas, o no históricas en sí, pero con intereses paisajísticos, patrimonio, mitología, espiritualidad también, lo que quiera, cada uno, todo, o parte, o deportividad también, senderismo, hacer ejercicio, bajar barriga, aunque luego puedes engordar, dando cuenta de los manjares de la tierra o de lo que lleves en la mochila. Y de ahí fue la base para que luego yo me aficionase por los caminos de Santiago, sobre todo los del norte, porque son los que tengo más cerca y los que abarco mejor, y otros caminos. Y cuando llego aquí o allá, siempre hay alguna zona, alguna ruta histórica, pues desde Roma, que te tengo que decir que lo que más me emocionó fue la Vía Appia, el tramo que se conserva, aunque no está bien entera, sino lo que caminé un día, me emocionó la Vía Appia, sí, porque es algo que a lo mejor no sale tanto, sale más esos monumentos preciosos y el Vaticano y el Foro Romano y todo eso, y de repente la Vía Appia me emocionó muchísimo, y jolín, de aquí partió la autopista imperial de la que salían todos los ramales o se unían ahí a todos los antiguos ramales de vías romanas, calzadas, caminos nuevos y vías romanas que los romanos habían reaprovechado de caminos prehistóricos, de rutas prehistóricas, bueno, ya de animales. Te falta por visitar ya Jerusalén. Sí, bueno, que yo hay un poco de lío últimamente, para que vamos a comentar más, pero está bueno. Delicado, siempre ha sido un poco un lugar de encuentro y de conflicto, pero bueno. Sí fueron, bueno, aunque no ya no es mérito mío, sí fueron los mis padres, ¿no? Años que estuvo bien, sí, el Jordán, estuvieron en Jerusalén, pasaron a Jordania, como esos momentos que hay de vez en cuando de paz, ¿no? Pero bueno, algún día a lo mejor, quién sabe. De momento con lo que tengo por aquí cerca, tengo de sobra. Porque pues, aunque si yo no voy a Jerusalén, llega a Jerusalén, porque hay nociones de peregrinos que iban por estos caminos, camino de Jerusalén, o volviendo, etcétera. Eso ya da para otra tal. Otro piso. Y bueno, y agradecer a aquellos pioneros ya desconocidos que fueron a Covadonga por 1000 caminos y que vamos siguiendo un poco la estela mitológica, porque en tema de documentación y tal no hay mucho, por lo menos no se encontró mucho, de rutas de peregrinos más o menos estables, no sé si les olvido igual algo. Bueno, de los peregrinos históricos, que además eran pocos los que escribían y pocos los que tenían también capacidad de publicar, pues hay uno que fue a Covadonga desde Oviedo muy importante, que es Christoph Granzinger. Este era obispo cerca de Viena, Wiener Neustadt se llama la ciudad, y está a 45 kilómetros de Viena. Este hombre iba a Santiago desde allí porque de pequeño estaba obsesionado porque había sanado una enfermedad muy grave con una concha que le regalaron a la madre de un peregrino de Santiago y que bebiendo agua de esa concha que sanó. Entonces él desde crío se obsesionó y de mayor pues se fue a Santiago él solo caminando a Génova, ruta marítima hacia Alicante creo que era, visitó Caravaca por esa zona,
fue hacia Madrid. De Madrid enlazó hacia Astorga. Llegó como siguiendo lo que ahora sería el camino de Levante, el camino de Madrid, y luego ya Astorga enlazó con el camino francés. También cogería algo de la Ruta de la Plata. Y luego, después de Santiago, enterándose de las reliquias de San Salvador, volvió por Mondoñedo, donde llegó muy cansado y agradeció mucho la hospitalidad. Llegó a Ribadeo, donde se fartucó de dulces de las monjas del monasterio, creo que no me acuerdo si era de las Clarisas, bueno, del monasterio de las monjas de Ribadeo. Pasó Ribadeo en la pertinente lancha y por la costa se metió luego hacia Oviedo. Y de Oviedo fue a Covadonga, y de Covadonga a Santo Toribio, y ya volvió hacia Austria por el interior, por los caminos franceses de Allende los Pirineos. Y ese sí tiene la referencia a haber pasado por Covadonga de vuelta. Bueno, hay más, ¿no? Hay testimonios también de peregrinos y tal, pero de uno que escriba en primera persona y tal, no hay muchos dentro de las peregrinaciones históricas, no hay muchos. Hay referencias, bueno, pues de jovellanos, bueno, porque además el santuario se fue ampliando. Hay referencias a que de Yugá se iba a Covadonga por una ruta muy parecida a la del Garrapiello. Pues digo que caminos hay muchos. Se señalizó uno que fue el que tuvo más éxito, pero también hay grupos que van pues un poco más al norte, por la zona de la Madalena, en Villaviciosa. Hay otros que van siguiendo la ruta de la gijonesa, digamos, ¿no? Sí, hay otros que van más al sur por Cabranes, porque también hubo una propuesta de hacer un ramal por Cabranes, que aquello creo que quedó en nada. Y por Cabranes, por Santa Olaya o por Torazu, más al sur. También hay quien cruza la carretera por Sebares, hacia Piloña y luego va hacia Villar de Huergo, pero bueno, lo bueno de esta ruta a Covadonga era que quitó mucho asfalto de carretera general. Hay de carretera local bastante, pero de carretera general la quitó entera, ¿no? Ni la pisas, que era el tramo aquel del puente Sotodueñes a Ozanes. Pues bueno, si en primavera quieres hacer la ruta Gijón-Covadonga en 3 días, y me es posible, a ver si vamos los dos y revivimos. Vivimos juntos esa experiencia. Muy bien. Y si no llevas el coche de apoyo, es un poco trampa, pero bueno, llevas ahí. No, broma aparte. No. Además se puede dividir en dos fases. Es que tampoco, si no. La primera vez que hicimos, es cierto, la primera vez que hicimos la ruta, ahí en el 87, cuando no había asociación ni nada, ni pensábamos en nada de lo que iba a ser después, hicimos primero desde Deva hasta Villaviciosa, un poco de entrenamiento. Y entonces otra vez sí fuimos desde Deva, salimos también desde Deva, desde el camping hasta Cangas d'Onís, porque Covadonga era ya. Era verano, un sol. ¿Cuál es el mejor mes para hacer el camino? ¿En primavera? Yo prefiero la primavera, ¿eh? Yo prefiero pues finales de mayo y junio, porque todavía no es el calor del verano y está el verde de la primavera en su esplendor. Y a mí me gusta el otoño muchísimo, así como va sosegándose la cosa, tranquilizándose, pero es verdad que también son los días más cortos y a lo mejor está más frío. A lo mejor ya tienes que llevar más de abrigo, el otoño, también el verano. Oye, el verano es cuando más se puede. Pero de elegir, a mí las rutas me gustan en primavera. En primavera avanzada, ya con todo floreciendo, ¿eh? Y verde. También para las fotos, ¿eh? Hombre, claro, quedan mejor. Para fotos y eso no quema tanto y se ven los verdes. En agosto las fotografías, hay fotos que haces por Galicia o por Asturias o por Cantabria, que parece Castilla, se diferencian que hay más montaña, pero los prados están agostados, como se dice, ¿no? Están de color ocre, y a veces muy ocre, segados y muy ocre. A mí me gusta en primavera, a mí es lo que más me gusta. Pues nada, yo creo que aquí hay que lanzar un llamado a la gente que no haya hecho el camino de Gijón a Covadonga, que lo haga, y que es pues se hace en 3 días, no es una gran peregrinación. Y también yo creo que es un buen entrenamiento por si alguien luego quiere hacer el camino pues hasta Santiago de Compostela. Son 3 días. A Santo Toribio, por ejemplo. También.
Es que ahora se pueden enlazar muchos caminos, entre los de Santiago, Santo Toribio, Covadonga, el Camino de los Santuarios, puedes enlazar para que tenga fuerza y ánimo y tiempo, pues puedes, por ejemplo, en Santo Toribio enlazar con el Badiniense. Había una propuesta de tantas, pero bueno, como no podemos abarcarlo todo, esto ya fue fuera de la asociación, de ofrecer un camino de una semana, llegar desde Xixón al Picurriello, a La Vega. En 7 días se podía. Y luego volver hacia Arenas de Cabrales a tomar ahí el autobús. Pero era sí, porque tú coges, de Covadonga sigues por arriba, el camino a Santo Toribio, hay varios caminos, pero todos pasan por los lagos o cerca, ¿no? Pasas por la zona, la Canal de Trea, bajas al Cares, o por ahí, hay varias posibilidades. Poncebos enlazas hacia Bulnes, y Bulnes tiras para Páliva. O por la Canal de Camburero, que era el camino antiguo. Es que esa zona de Liébana estuvo muy vinculada con Oviedo en algún momento. Y hay textos y tal de caminantes. Iban hacia Oviedo, a veces iban a la universidad, o monjes, o tal, o a la catedral, y iban siguiendo la subida a Santo Toribio, Espinama, Puertos de Áliva, que es donde está el río Duje, que divide lo que sería los Urrieles, el macizo central, del macizo oriental, o Andara. Entonces ahí se forma un paso natural muy bueno. Antiguamente hay un camino también por Camburero, por tal. Bueno, hay varios caminos para bajar luego hacia el valle de Arenas de Cabrales. Y por ahí, y por otros ramales, tal, iban hacia Oviedo. Hubo tiempo mucho antes de que existiesen las carreteras, que había un enlace muy, muy bueno para llegar a Oviedo o llegar a la costa. Y entonces ya también nos metemos con caminos de transhumancia, norte-sur. También. De los puertos hacia la costa, y ahí tendríamos Villaviciosa, Gijón, etcétera, y luego vuelta hacia la cordillera o incluso más allá, la meseta. Son caminos, ya te digo, prehistóricos, no ya seguidos por los primeros humanos, sino antes. Eso ya eran de los grandes rebaños salvajes de todo tipo de ganado, pues iban siguiendo los pastos según la estación. Iban buscando los pasos de la montaña, de la cordillera, buscando la hierba fresca o lo que fuese. Detrás de ellos iban los carnívoros y detrás de todos aparecieron los homínidos, ¿no? Cuando dejaron de ser omnívoros y empezaron a tener gusto por la rica chuleta. Y esos caminos más antiguos empezaron así, como pasos naturales, que existirían ya desde los tiempos de las glaciaciones, ¿no? Cuando se compuso toda la orografía terrestre, bueno, europea, en este caso actual, ¿no? O sea que es una maravilla. Y bueno, lo dicho, que empezamos a enrollarnos hablando. Algún día tenemos que tener un invitado. Ahora estamos desbravando un poco el tema, ¿no? Quitando el matu. Pero algún día tendremos que meter algún invitado con algún tema. No, eso creo que lo mencionamos el otro día. Traeremos invitados que tengan relevancia con estos temas del ámbito de las peregrinaciones, también de la cultura, de la historia, etcétera, etcétera. Alguna gente que ya la hemos mencionado el otro día. Mencionamos a invitar a Antón Pombo y a de la Riera. Vino Lozano también de la Ruta Covadonga, que diga su punto de vista, lo que él se acuerda, los detalles de cuando fue por primera vez y luego cómo nos metió el gusanillo a otros, como que no quiere la cosa, ¿no? Como quien va a una ruta a cualquier lado, pero bueno, aquello tenía un potencial tremendo y sacó el gusanillo para otros avatares, ¿no? Otras inquietudes, los caminos de Santiago en mi caso, y rutas históricas y paisajísticas y sendas verdes y vías verdes, otro tema también a tratar. Lo bueno es que como este canal trata sobre caminos con historia, pues iremos hablando de todas estas rutas de peregrinación, que hay muchas. Surda ha mencionado hoy muchas, pero hay otras que no hemos ni referenciado y le iremos dedicando a cada una un episodio. Además de luego que va a haber días que traigamos invitados y nos cuenten sus experiencias respecto a un determinado camino o otras cosas de interés. Que hablen de albergues, o que hablen de alojamientos, o que hablen de gastronomía. También todo eso tenemos que hablar de la gastronomía también.
Y si me comentaba José de la Riera, oye, hay más canales de Caminos de Santiago. Y decía, la idea nuestra no es que sea un canal xacobeo más, que están muy bien los que hay, sino que sea para todo tipo de caminos históricos, paisajísticos, sendas verdes, espirituales, mitología, todo tipo de rutas, ¿no? Hasta como quien dice los insondables caminos de la cibernética. E inclusive se me ocurre ahora mismo grabando que voy a ver si activo un correo electrónico del canal. Cuando esté ya lo pondré por ahí en un enlace, etcétera, para que alguna persona que nos vea y que conozca algún camino, que no tiene por qué ser en Asturias, en su región, en España, donde sea, que sea un camino a nivel regional, local, que no se conozca y que nos quiera dar referencias de él, pues bienvenido será que nos dé las referencias, le podemos entrevistar o hacer nosotros un poco la investigación para contar de ese camino. Lo interesante es rescatar todas estas vías de comunicación en su día, luego de peregrinación y que no dejan de ser más algo del patrimonio, vamos a decir, inmaterial cultural de los pueblos, ¿no? Y es bonito rescatarlo. Tiene patrimonio material, inmaterial, espiritual o sentimental o lo que tú quieras y ahí entra de todo. Desde la emoción por ciertos lugares que parece que tienen un cierto magnetismo, que eso eres tú muy especialista, porque se sacraliza en unos lugares más que otros, o hablar de la gastronomía, o hablar de la mitología. La mitología es algo más espiritual, no físico, pero que forma parte del acervo cultural de los pueblos del mundo. Muchas cosas a veces se conocen en base a la mitología, da pistas sobre a los arqueólogos, por ejemplo, tal, ¿no? Toda leyenda tiene un fundamento real, por disparatada que sea, o tiene una explicación, una cábala, un rompecabezas, una explicación moral de acuerdo con los valores de la época, etcétera. Pero mira, eso ya sabes tú más. Tú tienes que hablar un poco también un día de caminos introspectivos y tal, ¿no? Se dará. Yo, además, a la luz de lo que tú vas hablando, se me van ocurriendo ideas y luego tomaré notas para posteriores episodios. Y no sabemos qué vamos a tener la semana que viene, porque directamente Surde y yo lo improvisamos o lo decidimos en la semana siguiente. Veremos qué traeremos en el tercer episodio, pero yo creo que hoy podemos ya despedirnos e invitaros a que nos dejéis en la caja de comentarios vuestra opinión sobre el vídeo, sobre el camino a Covadonga, o si habéis ido a Santiago pero al regreso, que hay gente que lo hace, va hasta Oviedo para visitar la catedral y también van a Covadonga. Bueno, vuestros testimonios al respecto serán bienvenidos. Y yo creo que nos podemos despedir hasta la próxima semana, simplemente enviándoos un abrazo y nos vemos en los caminos. Hasta luego. Con historia. Eso.